Mi padre me vendió a los 15 años a una viuda rica y entendí que jamás volvería a casa. Suena increíble, como una pesadilla de la que uno espera despertar, pero fue mi realidad. No me vendió con papeles de esclavitud ni con cadenas. Me vendió con la misma frialdad con la que un hombre se deshace de un objeto viejo. Yo tenía apenas 15 años, todavía un niño que soñaba con jugar en el río y reír con mis hermanas. Y de pronto me vi convertido en mercancía. ¿Cómo explicar el dolor de ser tratado como algo desechable por la persona que más debía protegerme? Todavía recuerdo el momento exacto en que mi padre pronunció esas palabras que partieron mi vida en dos. No hubo abrazos. No hubo explicaciones tiernas, no hubo remordimientos en sus ojos, solo la determinación fría de un hombre endurecido por la pobreza y la desesperación. Ese día supe que mi infancia había terminado, y lo que vino después fue un camino marcado por la humillación, el miedo y la lucha por sobrevivir. Pero también fue el inicio de una historia que hoy me atrevo a contar, para que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Me llamo Héctor Domínguez y nací en un pueblito humilde cerca de Puebla, de esos lugares donde parece que el tiempo se detuvo hace siglos. Casas de adobe, techos de lámina que resonaban como tambores cuando la lluvia golpeaba, calles de tierra que se volvían barro con la primera tormenta. La pobreza era nuestra vecina fiel, siempre presente, recordándonos a cada momento que no teníamos nada más que la esperanza de sobrevivir un día más. Mi padre, Gustavo Domínguez, trabajaba como jornalero en los campos de maíz. Era un hombre duro, pero la muerte de mi madre lo endureció todavía más. Se quedó con 3 hijos pequeños, yo y mis 2 hermanas, Lupita y Mariela. Desde ese día, la ternura desapareció de su voz. No había espacio para lágrimas, solo para trabajo. Creía que la escuela era una pérdida de tiempo. Para picar la tierra no necesitas leer, me repetía con dureza. Aún así, yo buscaba refugio en los libros cuando podía escaparme a escondidas con don Felipe, el maestro del pueblo. Él me enseñaba lo poco que podía entre susurros y cuadernos prestados. Aquellos momentos eran mi única ventana a un mundo diferente, un mundo que pronto se cerraría de golpe. El día que cambió mi destino comenzó como cualquier otro. Me desperté antes del amanecer, con el canto lejano de los gallos, y ayudé a cargar costales en la vieja camioneta de un comerciante. Planeaba después escaparme al río, como solía hacerlo, para respirar aunque fuera un instante de libertad. Pero entonces mi padre me llamó con una seriedad extraña. «Héctor, ven acá», dijo, sentado en la mesa de madera con una expresión que nunca había visto antes. Había en su mirada algo entre nervios y frialdad, como si estuviera a punto de hacer algo que ni él mismo podía aceptar del todo. «Mañana nos vamos a la ciudad. Te conseguí algo con doña Carmen Montiel». Ese nombre resonó como un trueno en mi mente. Doña Carmen. Todos en el pueblo hablaban de ella. Una viuda rica, poderosa, dueña de negocios en toda la región. Decían que su esposo, antes de morir, le había dejado una fortuna y que tenía contactos con políticos y jueces. Algunos la admiraban, otros la temían. Yo, a mis 15 años, no entendía del todo lo que significaba su poder. Solo sabía que mi padre me estaba entregando a ella, y algo en mi interior gritaba que nada bueno podía salir de eso. «¿Y qué voy a hacer allá, papá?», pregunté con ingenuidad. Él me respondió con una calma fingida. «Vas a vivir ahí, te van a dar comida, ropa, hasta podrás estudiar si quieres». Por un instante sentí un pequeño destello de esperanza. Yo, un muchacho pobre, tendría la oportunidad de ir a la ciudad, de ver calles asfaltadas, edificios altos, de estudiar quizá en una escuela de verdad. Pero esa chispa de ilusión
se apagó de golpe cuando pregunté por mis hermanas. Ellas se quedan conmigo. Doña Carmen solo te quiere a ti. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que me heló la sangre. Esa noche, mientras guardaba mis pocas pertenencias en una bolsa vieja, mi hermana Lupita se me acercó con los ojos enrojecidos. «No te vayas, Héctor», me suplicó, y entonces me confesó algo que hasta ese momento había guardado en silencio. Había escuchado a papá hablar con el padre Mariano. «No te está mandando a trabajar», me dijo en voz baja, temblando. Yo no entendí todo, pero sí escuché cuando el sacerdote le advirtió que lo que iba a hacer era inmoral, que Dios no lo perdonaría. Y mi padre respondió que por el dinero que le ofrecían, hasta él haría lo mismo. Esa revelación me dejó inquieto, pero traté de convencerme de que mi hermana había entendido mal. Quise creer que mi padre, a pesar de todo, no sería capaz de venderme como si fuera un animal. Me repetí una y otra vez que quizás solo iría a trabajar, a ayudar, a aprender algo nuevo. Pero en lo más profundo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, con mi ropa más decente, una camisa blanca ya gastada y unos pantalones que apenas me quedaban, subimos a un autobús destartalado rumbo a la ciudad. El trayecto fue largo y silencioso. Mi padre no decía una palabra, solo miraba por la ventana con gesto duro. Yo trataba de distraerme mirando los paisajes que cambiaban poco a poco, de los campos secos y polvorientos a calles cada vez más amplias y limpias. Cuando llegamos a la terminal, mi padre, que nunca gastaba en nada, sorprendió llamando un taxi. El vehículo nos llevó por avenidas elegantes, rodeadas de casas enormes, con jardines cuidados y rejas altas. Finalmente, nos detuvimos frente a una mansión imponente, de paredes blancas y portón de hierro. Era otro mundo. Un mundo al que yo llegaba no como invitado, sino como mercancía entregada. Una sirvienta uniformada abrió la puerta del portón. Nos miró con atención y dijo: «Señor Domínguez, los estábamos esperando. Pasen, por favor». Caminamos por un jardín que parecía sacado de un sueño, con flores de colores que jamás había visto y un césped tan verde que parecía pintado. La casa era un palacio comparado con la mía. Paredes impecables, ventanales enormes, lámparas brillantes. Entramos a una sala donde los muebles parecían joyas. Cuadros decoraban cada pared y un aroma dulce impregnaba el aire. Yo me sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en un mundo prohibido. Mi padre estaba inquieto. Se pasaba la mano por el cabello una y otra vez. Yo lo miraba buscando respuestas, pero él evitaba cruzar mis ojos. Entonces las puertas se abrieron y apareció ella, doña Carmen Montiel. Vestía con elegancia, joyas relucían en sus manos y cuello. Sus ojos, pequeños pero agudos, me recorrieron de arriba abajo con la precisión de un comerciante evaluando mercancía. «Así que este es el muchacho», dijo con voz suave pero firme. Sentí un escalofrío recorrerme. A mis 15 años, nunca nadie me había mirado de esa forma, como si no fuera un ser humano, sino un objeto a su disposición. Doña Carmen se acercó con pasos seguros. Tomó mi rostro entre sus dedos fríos, lo giró a un lado y al otro, como quien examina un caballo antes de comprarlo. «Es más joven de lo que me dijiste por teléfono, Gustavo», comentó, sin apartar sus ojos de mí. «Pero tiene buena cara. Está delgado, pero eso se arregla con buena comida». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No hablaba de mí como persona, hablaba de mí como si fuera una inversión, un producto que podía mejorar con cuidados. Vi a mi padre tragar saliva y asentir sin decir nada. Doña Carmen entonces añadió: «Bueno, como acordamos, el pago inicial será hoy y el resto en cuotas mensuales durante un año. El licenciado Velasco ya tiene listos los documentos».
Yo no entendía nada. ¿Qué documentos, papá?, pregunté con la voz temblorosa. Fue ella quien respondió con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Los papeles para que vivas legalmente bajo mi tutela y otros arreglos más privados. Sentí un nudo en el estómago. Mi padre no me miraba. Yo insistí, confundido y asustado. ¿Me vas a dejar aquí, papá? Él bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Un hombre de traje entró en la sala con una carpeta llena de papeles. Lo llamaban licenciado Velasco. Puso los documentos sobre la mesa y mi padre comenzó a firmar uno tras otro, sin titubear. Con cada firma, sentía que una parte de mi vida se rompía en pedazos. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero sabía que mi destino estaba siendo decidido sin que yo tuviera voz ni voto. Doña Carmen sacó entonces un sobre grueso, lo abrió y contó con rapidez un montón de billetes. Se los entregó a mi padre con naturalidad, como si estuvieran cerrando un trato común. Mi padre tomó el dinero y lo guardó sin siquiera mirarme a los ojos. No hubo explicación, no hubo caricia, no hubo despedida. Solo un gesto frío y la orden final. Pórtate bien y obedece a doña Carmen. Así, sin más, se fue. Lo vi cruzar la puerta, dejándome atrás. Esa fue la última vez que lo vi en muchos años. Me quedé helado, con la garganta seca, mirando cómo el hombre que debía protegerme se marchaba con un fajo de billetes, mientras yo quedaba atrapado en una mansión que pronto se convertiría en mi cárcel. Doña Carmen se acercó a mí con una sonrisa fingida. «Bien, Héctor, ahora eres parte de esta casa», dijo en un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba como una sentencia. La sirvienta, Dolores, me hizo una seña para que la siguiera. Subimos por una escalera de mármol, adornada con cuadros y candelabros. El lujo me mareaba. Llegamos a un pasillo largo y silencioso, hasta detenernos frente a una puerta al final. «Este será tu cuarto», dijo Dolores. Entré y me encontré con una habitación pequeña, pero lujosa comparada con lo que yo conocía. Una cama limpia con sábanas blancas, un armario, una mesa con lámpara y una ventana con vista al jardín. Dolores me dijo que me bañara y que más tarde cenaría con la señora. Cuando se fue, me senté en la cama sin saber qué pensar. Todo era demasiado extraño. ¿Por qué me habían traído aquí? ¿Por qué mi padre había recibido dinero? Recordé las palabras de mi hermana Lupita y empecé a comprender que ella tenía razón. No estaba allí para trabajar ni para estudiar. Algo mucho más oscuro se escondía detrás de esas paredes elegantes, y pronto lo descubriría. Dolores volvió al rato con ropa nueva. «Póntela y baja a cenar», me dijo. Me entregó una camisa fina, pantalones elegantes, zapatos que parecían brillar solos. Nunca había usado algo así. Me llevó al baño y descubrí otro mundo. Agua caliente saliendo de un grifo, toallas suaves como nunca había tocado, jabones con olores extraños. Después de bañarme y vestirme, me condujo al comedor. Era un salón enorme, con una mesa tan larga que podían sentarse 20 personas fácilmente. Doña Carmen estaba ya en la cabecera, esperándome. Me indicó que me sentara a su lado. Los sirvientes trajeron platos que yo no conocía, comida servida en vajillas relucientes. Yo apenas podía probar bocado. Entonces, con un tono calculado, ella me dijo: «Debes tener muchas preguntas, Héctor, te las responderé. Mi esposo, que en paz descanse, me dejó toda su fortuna con una condición peculiar. Debía seguir casada para mantener el control total. No quiero un marido que intente dominarme ni quedarse con lo que es mío. Necesito a alguien joven, manejable, alguien a quien moldear». Un escalofrío me recorrió. Poco a poco,
Entendí la verdad. No me habían traído para trabajar, me habían comprado para algo mucho más siniestro. Quise convencerme de que había entendido mal, de que aquella mujer solo exageraba o jugaba con mis nervios. Pero cada palabra que salía de su boca confirmaba lo peor. «Nos casaremos en 2 semanas», anunció mientras cortaba un pedazo de carne con la calma de quien habla del clima. «Será una ceremonia pequeña, discreta. Legalmente tendrás 18 años gracias a mis contactos. El padre Ignacio bendecirá nuestra unión y todo parecerá normal». Casi solté la cuchara de mis manos. «No pueden obligarme», balbuceé, pero su mirada me cortó las palabras. «Claro que puedes intentarlo», respondió con una sonrisa helada. «Pero recuerda, tengo a la policía y a los jueces de mi lado. Si huyes, dirán que robaste. Si hablas, nadie te creerá». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. El mundo que conocía había quedado atrás, destruido por la traición de mi propio padre. Doña Carmen levantó su copa de vino y brindó como si todo estuviera decidido. En ese instante supe que mi vida ya no me pertenecía. No era un invitado en esa casa, era un prisionero, un objeto en un juego perverso que no alcanzaba a comprender en su totalidad. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, me derrumbé en la cama y lloré en silencio. Tenía apenas 15 años y ya había perdido todo. A mi familia, mi libertad, mi infancia. Miraba el techo iluminado por la luna que entraba por la ventana y sentía que me ahogaba. En mi propia impotencia, recordaba la voz de mi hermana Lupita advirtiéndome: «Papá no te está mandando a trabajar, te está vendiendo». Ahora entendía que tenía razón. Traté de encontrar consuelo en la idea de que quizá, con el tiempo, encontraría una salida. Pero cada rincón de esa mansión respiraba control. Había guardias en las entradas, sirvientes que obedecían a Carmen ciegamente y un ambiente de vigilancia constante. Cuando cerré los ojos, las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. «Pórtate bien y obedécela». No hubo abrazo, no hubo despedida, solo una transacción. Y yo era la mercancía. Esa verdad se clavó en mi pecho como un hierro ardiente. Me dormí con lágrimas en los ojos, jurando que algún día encontraría la manera de escapar, aunque en ese momento todo parecía imposible. Los días siguientes fueron una rutina extraña y opresiva. Dolores, la sirvienta, me enseñaba cada rincón de la mansión, desde la cocina hasta la biblioteca. Me trataba con cierta amabilidad, pero siempre con miedo en los ojos, como si supiera que vigilarme era también vigilarse a ella misma. Doña Carmen, en cambio, me observaba constantemente, corrigiendo mi postura, mis modales, hasta la forma en que comía. «Necesitas comportarte como alguien de clase», decía mientras me obligaba a repetir una y otra vez cómo debía sostener los cubiertos. Era como si estuviera moldeándome, entrenándome para un papel que yo no había pedido interpretar. En ocasiones, cuando se quedaba sola conmigo, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y posesión. «Serás perfecto, Héctor. No te preocupes, conmigo no te faltará nada». Esas palabras me helaban la sangre, porque lo que ella llamaba perfección, yo lo sentía como cadenas invisibles que se cerraban cada vez más fuerte alrededor de mi cuello. No era amor ni cuidado, era control absoluto, y mi única salida parecía estar cada vez más lejos. Un día, mientras ayudaba a Dolores a ordenar unos papeles en el despacho, vi algo que me heló. Una carpeta con nombres y fotografías de otros jóvenes, muchachos de mi edad o incluso menores. Al abrirla, distinguí rostros perdidos, miradas tristes, como reflejos de lo que yo era ahora. Dolores, al darse cuenta de lo que estaba mirando, me arrebató la carpeta de inmediato. «No debiste ver eso», susurró con voz temblorosa.
Pero sus ojos lo confirmaron. Yo no era el primero. Hubo otros antes de mí. Algunos quizás seguían allí, otros ya no. Sentí un nudo en la garganta y la rabia comenzó a reemplazar el miedo. ¿Qué pasó con ellos?, le pregunté, casi exigiendo una respuesta. Dolores negó con la cabeza, como quien guarda un secreto demasiado pesado. No preguntes, niño, por tu bien. Esa frase se convirtió en un eco que me persiguió todo el día. Esa noche, al cerrar los ojos, me di cuenta de algo aterrador. Si no encontraba una manera de escapar, tarde o temprano mi foto también estaría en esa carpeta, marcada con un destino del que nadie hablaría jamás. El matrimonio forzado se acercaba como una sombra cada vez más oscura. Doña Carmen hablaba de los preparativos con entusiasmo, como si se tratara de una celebración esperada, mientras yo sentía que me llevaban al cadalso. Los sirvientes decoraban la casa, llegaban trajes, flores, y hasta un juez corrupto visitó la mansión para asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo escuchaba sus conversaciones desde lejos y cada palabra me hacía temblar. «Todo estará listo en 2 semanas», repetía doña Carmen con satisfacción. Yo apenas podía respirar. Empecé a pensar en escapar, a estudiar cada rincón de la casa, cada guardia, cada puerta. Dolores notaba mi ansiedad y en un descuido me susurró: «Si lo intentas, ten cuidado, nadie logra salir de aquí». Sus palabras eran como una sentencia final. Yo era un prisionero, atrapado en una jaula de lujo, con barrotes invisibles que eran más fuertes que cualquier hierro. Pero también era un muchacho con vida y esperanza, y dentro de mí comenzaba a crecer una decisión. No sería otro nombre, olvidado en una carpeta. Encontraría la manera de luchar, aunque me costara la vida. La rutina en la mansión se volvió una prisión silenciosa. Me despertaban temprano, me daban ropa nueva y me obligaban a sentarme en interminables desayunos con doña Carmen, donde hablaba de negocios, propiedades y reuniones con políticos como si fueran parte de mi vida también. Yo apenas asentía, atrapado en ese papel que me habían impuesto. Cada vez que intentaba expresar mi incomodidad, su mirada fría me detenía. «Tienes que acostumbrarte, Héctor», repetía con voz suave pero firme, «porque ahora eres parte de mí». Esa frase me perseguía todo el día. Parte de mí. No era un hijo adoptivo, no era un protegido, era algo más retorcido. Las tardes eran peor, ensayos de etiqueta, caminatas por el jardín, donde debía tomar su brazo como un acompañante, y silencios cargados que me hacían temblar. Por las noches, cuando me encerraba en mi cuarto, lloraba en silencio, convencido de que cada día que pasaba perdía un pedazo de mi libertad. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una chispa de rebeldía comenzaba a crecer. No podía resignarme a ser moldeado como un objeto. No podía permitir que mi historia terminara como la de los otros chicos que había visto en aquella carpeta. Con el paso de los días, empecé a observar cada rincón de la casa con ojos diferentes. Ya no solo veía lujo, veía rutas de escape, ventanas, pasadizos. Escuchaba con atención las conversaciones de los sirvientes, memorizaba horarios y movimientos. Descubrí que a medianoche el guardia del jardín solía quedarse dormido en su silla, que la cocina quedaba desierta después de las 10, que había una puerta trasera que daba a un camino poco transitado. Todo eso lo guardaba en mi mente como un mapa secreto, pero el miedo me paralizaba. Sabía que doña Carmen tenía contactos con la policía local. Si escapaba y me atrapaban, sería peor. Una noche, reuní el valor para preguntarle a Dolores: ¿alguno logró escapar? Ella bajó la mirada y su silencio fue la respuesta más dura. «Ni lo intentes, niño», susurró finalmente. «Es imposible». Pero en su voz había un temblor que me dio esperanza. No era que fuera imposible, era que nadie había tenido éxito, todavía.
Esa diferencia, aunque pequeña, encendió en mí un fuego que se negaba a extinguirse. Si existía una posibilidad, por mínima que fuera, yo la encontraría. El día que marcó un antes y un después, llegó cuando doña Carmen me llevó a su despacho privado. Era un cuarto que rara vez mostraba, con estanterías llenas de libros, un escritorio enorme y una caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. «Aquí es donde se toman las decisiones importantes», dijo mientras me observaba como si quisiera medir mi reacción. Sobre la mesa había más documentos, carpetas con sellos oficiales, fotografías y recibos. Entre ellos, alcancé a distinguir mi propio nombre escrito en una hoja. Intenté acercarme, pero ella rápidamente los guardó. «No te preocupes por eso», dijo con una sonrisa glacial. «Lo único que debes recordar es que ahora todo lo que soy y lo que tengo también es tuyo, y tú eres mío». Sus palabras me helaron la sangre. En ese instante confirmé que no había lugar para dudas. Estaba atrapado en una red mucho más grande, con documentos falsos, sobornos y secretos que me condenaban si intentaba escapar. Esa misma noche decidí que debía reunir pruebas aunque no supiera cómo. Sin ellas, mi voz sería un grito perdido en medio del silencio. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de lujos y amenazas. Me vestían con trajes caros, me alimentaban con manjares que jamás había probado, pero detrás de cada regalo se escondía una cadena. «Estudia estos documentos», ordenaba doña Carmen. «Aprende a hablar como alguien de sociedad». Yo obedecía, fingiendo docilidad, mientras en mi interior crecía el deseo de escapar. Empecé a fijarme más en el licenciado Velasco, aquel hombre que había traído los documentos de mi venta. Venía a menudo a la mansión, siempre con nuevos papeles y con la sonrisa servil de un cómplice. Una tarde lo escuché decir: «Todo está listo para la ceremonia, señora. Nadie podrá objetar nada». Doña Carmen asintió satisfecha. Sentí que el tiempo se me acababa. El matrimonio se acercaba y, con él, la condena definitiva. Aquella noche apenas pude dormir, imaginando mi vida encadenada para siempre a una mujer que me había comprado como si fuera mercancía. La rabia me consumía. Si quería sobrevivir, debía encontrar una salida antes de que llegara ese día. Una oportunidad inesperada surgió cuando, en ausencia de doña Carmen, Dolores me confió un secreto. «No eres el primero, Héctor», me dijo con voz quebrada. «Ha habido otros antes que tú. Algunos desaparecieron, otros fueron enviados a trabajar en las haciendas del sur. Nunca regresaron». Sus palabras me helaron, pero también me dieron una claridad brutal. Ya no se trataba solo de mí, sino de todos los que habían pasado y los que podrían venir después. Tenía que escapar, no solo para salvar mi vida, sino para romper ese ciclo macabro. «¿Y cómo lo hago?», le pregunté casi suplicando. Dolores negó con la cabeza. «No hay salida. Esta casa es una jaula de oro. Todo está vigilado». Pero al ver mi desesperación, bajó la voz y añadió: «Tal vez si logras llegar a la policía estatal, no la local, ellos están comprados, pero alguien de fuera podría escucharte». Esa chispa de esperanza fue suficiente para encender mi determinación. Aunque el miedo me paralizaba, por primera vez vi una grieta en las murallas de doña Carmen. Tal vez había una salida. Tal vez aún podía recuperar mi vida. Desde ese momento, cada día lo viví como si fuera una cuenta regresiva. La boda estaba cada vez más cerca, y con ella, mi condena definitiva. Caminaba por los pasillos de la mansión fingiendo obediencia, pero en mi cabeza planeaba. Me fijaba en las rutinas de los guardias, en los movimientos de los sirvientes, en cada detalle que pudiera servirme para escapar. Doña Carmen parecía cada vez más confiada.
Hablaba de nuestro futuro con naturalidad, como si yo ya hubiera aceptado mi papel. Serás mi compañero ideal, me decía. Tendrás privilegios, estudiarás, viajarás conmigo. Pero sus palabras eran cadenas disfrazadas de promesas. En las noches, en soledad, escribía en mi mente cada paso de un plan que aún no estaba claro. Solo sabía una cosa: no podía casarme con ella. No podía dejar que mi vida se consumiera bajo su control. La desesperación me daba fuerzas, y la chispa de esperanza que Dolores me había dado se mantenía encendida, aunque tenue. Una tarde, mientras ayudaba a Dolores en la cocina, me atreví a preguntarle más directamente: ¿qué pasó con el chico antes que yo? ¿Raúl? Ella se tensó, dejó caer una cuchara y respiró hondo antes de responder. Raúl estuvo aquí casi 3 años. Era obediente, callado, hasta que un día quiso escapar. Sentí un escalofrío. ¿Qué le hicieron? Dolores miró al suelo, incapaz de sostener mis ojos. No, lo volví a ver. La señora dijo que lo envió a trabajar en sus fábricas del sur, pero nadie lo confirmó jamás. Esa respuesta fue peor que cualquier certeza. Comprendí que no había segundas oportunidades. Si yo fallaba en mi intento, desaparecería como Raúl, tragado por la oscuridad de los negocios de doña Carmen. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de Raúl, un chico como yo, se convirtió en un recordatorio brutal de lo que me esperaba si no encontraba una salida. Juré que no sería otro nombre olvidado en la lista macabra de esa mujer. Doña Carmen comenzó a llevarme a reuniones sociales. Quería mostrarme como su protegido, como su supuesto sobrino. Íbamos a clubes exclusivos, cenas con políticos y empresarios. Todos parecían aceptar su historia sin cuestionar nada, aunque yo veía en sus ojos la complicidad del silencio. Sabían lo que ocurría, pero nadie decía nada. Una vez me presentó a un juez, el mismo que oficiaría nuestra boda. Este es Héctor, un joven con mucho futuro, dijo con orgullo. El hombre me observó con una sonrisa fría y murmuró: un muchacho afortunado. Sentí náuseas. Ellos también eran parte de esa red de corrupción, y eso hacía que mi esperanza en la justicia se debilitara. Pero al mismo tiempo, esas reuniones me enseñaban algo. No todos los policías y jueces estaban comprados. Había oído rumores de un capitán estatal incorruptible, alguien llamado Morales. Me aferré a ese nombre como un salvavidas. Tal vez él era la clave, tal vez él sería quien escuchara mi voz. Lo difícil sería llegar a él sin ser atrapado en el intento. Una oportunidad llegó cuando, en una de las ausencias de doña Carmen, Dolores me dejó usar el teléfono de la entrada. Fingí querer llamar a mis hermanas, pero en realidad marqué el número que había memorizado de un periódico, la estación de policía estatal. Cuando la voz de una secretaria contestó, casi no pude hablar del miedo. «Necesito hablar con el capitán Morales», dije con voz temblorosa. Tras un silencio, escuché una voz firme al otro lado. «Habla el capitán Morales. ¿Quién es usted?» El corazón me golpeaba en el pecho. «Soy Héctor Domínguez. Tengo 15 años. Mi padre me vendió a una mujer llamada Carmen Montiel. Quiere obligarme a casarme con ella. Tiene jueces y policías en su nómina. No soy el primero, hay otros como yo». Hubo un silencio largo, luego la voz firme. «Mantente donde estás. Vamos a intervenir». Colgué con las manos temblorosas, temiendo que Dolores me delatara. Pero ella solo me miró con miedo y susurró: «Dios quiera que sepas lo que estás haciendo». Esa noche, la tensión en la mansión era insoportable. Doña Carmen hablaba por teléfono más de lo habitual. Sus pasos eran rápidos, sus órdenes más duras. Algo había cambiado. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro ardía de miedo. ¿Habría recibido Morales mi mensaje? ¿Vendría de verdad o sería otro corrupto más?
Dolores se acercó a mí mientras servía la cena y me susurró: «Hoy vinieron hombres preguntando por la señora. No eran locales, eran estatales». Mi corazón dio un brinco. Morales había movido sus fichas. Pero doña Carmen no era ingenua. Esa misma noche anunció que la boda se adelantaría. «Será mañana», dijo con una sonrisa helada. «Ya no hay tiempo que perder». Entendí entonces que mi llamada la había alertado, que ahora jugábamos una carrera contra el tiempo. Si Morales no llegaba antes, yo quedaría atrapado para siempre. Y aunque el miedo me paralizaba, dentro de mí crecía una decisión férrea. No me rendiría. Si iba a caer, lo haría luchando. La mansión estaba en un torbellino de preparativos. Sirvientes corrían de un lado a otro, decorando salones, ajustando flores, preparando mesas. Yo los observaba en silencio, sintiéndome como un condenado al que visten para su propia ejecución. Doña Carmen daba órdenes con voz firme. «Quiero todo impecable. Mañana nada puede fallar». Cada palabra me hundía más en la desesperación. En mi habitación, me miré en el espejo con el traje que me habían obligado a probarme. Era demasiado grande para un muchacho de 15 años, y sin embargo era el disfraz que me convertiría en su esposo. «No puedo dejar que esto pase», me repetía una y otra vez. Entonces recordé la carpeta que había visto en su despacho, aquella con nombres y fotos de otros muchachos. Si lograba poner esas pruebas en manos del capitán Morales, tendría una oportunidad. La cuestión era cómo entrar de nuevo en ese despacho y salir vivo para contarlo. La esperanza y el miedo se mezclaban en mi pecho, recordándome que cada segundo contaba. Esa noche, mientras todos dormían, Dolores se acercó a mi habitación con un manojo de llaves en la mano. «No hay mucho tiempo», susurró. «La señora salió de urgencia a reunirse con Velasco, pero volverá en unas horas. Si quieres pruebas, esta es tu única oportunidad». El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que los guardias podrían escucharlo. Tomé las llaves con manos temblorosas y seguí a Dolores por los pasillos oscuros. El despacho estaba en penumbras, y el silencio era tan profundo que cada crujido del piso sonaba como un trueno. Abrí cajones, revisé estantes, hasta que encontré la carpeta. Dentro había documentos falsificados, registros de pagos y cartas firmadas por padres que habían cedido a sus hijos a cambio de dinero. Entre ellas estaba mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. Era la prueba que necesitaba, pero también un recordatorio brutal de que yo no era una excepción. Era parte de una cadena macabra. Guardé todo bajo mi ropa y recé en silencio para no ser descubierto. Cuando estaba a punto de cerrar el cajón, escuché pasos en el pasillo. Dolores me empujó detrás de una cortina y susurró: «Quédate callado». La puerta del despacho se abrió de golpe y doña Carmen entró con el guardia de seguridad. «Sabía que algo no estaba bien», dijo con voz helada. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Dolores. «¿Qué haces aquí?» Dolores, nerviosa, improvisó. «La señora pidió que limpiara el despacho». Doña Carmen entrecerró los ojos, desconfiada, pero no insistió. «Lárgate», ordenó. Dolores me lanzó una última mirada antes de salir, llevándose con ella mi única protección. Me quedé oculto, rezando para que no descubriera mi presencia. El guardia revisaba papeles, doña Carmen cerraba cajones y cada segundo parecía eterno. Finalmente salieron de la habitación. Esperé unos minutos hasta asegurarme de que el pasillo estaba vacío y escapé de regreso a mi cuarto, con el corazón desbocado y los documentos aún escondidos bajo mi ropa. Había arriesgado todo, pero al menos tenía las pruebas. De regreso en mi cuarto, me senté en la cama tratando de calmar mi respiración. Tenía las manos sudorosas y la cabeza llena de pensamientos. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo. Si doña Carmen descubría que faltaban papeles,
vendría directo a buscarme. La única salida era contactar de nuevo al capitán Morales. Pero, ¿cómo? La línea de la mansión estaba vigilada y salir era prácticamente imposible. Pensé en la libreta negra que también había encontrado, un registro detallado de transacciones y nombres. Aquello era oro puro para las autoridades. Si lograba entregársela a Morales, todo se derrumbaría para ella. En ese instante, un plan desesperado comenzó a formarse en mi mente. No necesitaba escapar de inmediato, solo resistir lo suficiente hasta que Morales volviera. Pero si la boda se celebraba antes, todo estaría perdido. Esa noche casi no dormí, aferrando los papeles contra mi pecho, como si fueran un escudo contra la oscuridad. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en la mansión. Doña Carmen estaba más nerviosa de lo habitual. Hablaba por teléfono con voz baja y daba órdenes apresuradas. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sabía que el tiempo se agotaba. En el desayuno anunció con una sonrisa forzada: «La boda será esta tarde». El juez Navarro ya confirmó su asistencia. Sentí que el mundo se me venía encima. Esa tarde, no había más margen, no había más esperas. Dolores me miró con terror, pero no dijo nada. Entendí que estaba tan atrapada como yo. Mientras tanto, los sirvientes decoraban el salón principal. El juez llegaba con su traje oscuro, y cada detalle era afinado como si se tratara de la coronación de un rey. Yo, en cambio, me sentía un prisionero llevado al cadalso. «Todo debe ser perfecto», repetía Carmen. Pero yo solo pensaba en Morales, en si habría recibido mis pruebas, en si llegaría a tiempo para detener lo inevitable. Cada minuto que pasaba era una puñalada más en mi esperanza. Las horas previas a la boda fueron las más largas de mi vida. Dolores me ayudaba a vestir el traje, pero sus manos temblaban tanto como las mías. «Si algo sale mal, finge obediencia», susurró, «pero no pierdas la fe». Yo apenas podía respirar. Sentía el cuello de la camisa asfixiarme y el eco de los pasos de los sirvientes preparando todo me retumbaba en la cabeza como un tambor de guerra. El salón estaba adornado con flores blancas, velas y música suave. Doña Carmen apareció radiante, con un vestido de encaje y joyas que brillaban bajo la luz. Todos los invitados, políticos, empresarios y jueces observaban con sonrisas cómplices. Nadie veía un crimen, todos veían un espectáculo. El juez Navarro se aclaró la garganta y abrió la carpeta con los documentos falsificados que me convertían en un adulto. Yo apretaba los dientes, deseando que en ese preciso instante la puerta se abriera y Morales irrumpiera con sus hombres. Pero nada sucedía. Cada palabra del juez me hundía más en la desesperación, acercándome a una cadena invisible que me ataría de por vida. ¿Aceptas, Héctor Domínguez, a doña Carmen Montiel como tu legítima esposa? La voz del juez resonó en el salón como un trueno. Mis labios se quedaron secos, mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando un sí sumiso. En ese instante me invadió una mezcla de rabia y valentía. «No», murmuré primero, casi inaudible. El juez me miró confundido. «Repita». Tragué saliva y con toda la fuerza que pude reunir grité: «No acepto, no quiero casarme con ella». Hubo un silencio sepulcral. Los invitados se removieron en sus asientos, algunos con incomodidad, otros con furia. Doña Carmen sonrió, pero era una sonrisa fría, peligrosa. «Está nervioso», dijo suavemente. «Solo necesita un momento». Pero yo sabía que había cruzado un límite. Ese no había sido un simple arranque, había sido una declaración de guerra contra ella y contra todo su poder. Y la guerra acababa de comenzar. El juez Navarro intentó continuar,
pero Carmen levantó la mano para detenerlo. Se inclinó hacia mí y susurró con voz helada: «Te arrepentirás de esto». Luego se volvió hacia los invitados y dijo con calma forzada: «El joven está abrumado. Continuaremos en privado». Los murmullos llenaron el salón mientras los invitados eran guiados hacia otra sala. Yo me quedé solo con Sintos y Carmen, el juez y el guardia. Mis manos temblaban, pero mi corazón ardía con la convicción de que al menos había dicho mi verdad. Carmen se acercó, sus ojos llenos de odio. «Has hecho un espectáculo vergonzoso. Ahora todo el mundo sabrá que eres un niño problemático. Cuando desaparezcas, nadie hará preguntas». Me quedé helado. Había revelado mis cartas demasiado pronto y ella estaba lista para borrar mi existencia con un simple movimiento. El juez cerró la carpeta y evitó mirarme. Sabía lo que estaba pasando, pero prefería callar. Era un cómplice más en la red de Carmen. Cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta del salón se abrió de golpe. El sonido de botas resonó en el suelo de mármol. Era el capitán Morales, acompañado de 2 agentes estatales armados. «¡Nadie se mueva!», gritó con voz autoritaria. Los invitados en la otra sala comenzaron a murmurar y el juez palideció. Doña Carmen intentó mantener la calma. «Capitán, qué sorpresa. Esto es un asunto privado». Morales levantó la libreta negra que había recibido gracias a mi fuga. «Privado no. Esto es un crimen, y usted está bajo investigación por tráfico de menores, fraude y corrupción». El silencio se rompió con un murmullo colectivo. Por primera vez vi miedo en los ojos de Carmen. Sus manos, antes seguras, temblaron levemente. El guardia intentó acercarse a mí, pero los agentes lo redujeron de inmediato. Era la primera grieta real en la armadura de la mujer que me había comprado. Y yo respiré, por primera vez en semanas, un aire de esperanza. Carmen trató de reaccionar, pero Morales no le dio tiempo. «Señora Montiel, queda usted detenida». El juez intentó intervenir, pero el capitán lo miró fijamente. «Y usted también, Navarro. Está implicado en la falsificación de documentos». El juez sudaba, incapaz de articular palabra. Los agentes comenzaron a confiscar los papeles, las listas de invitados y cualquier documento sospechoso. Carmen me miró fijamente, sus ojos cargados de odio. «Esto no ha terminado, Héctor», murmuró entre dientes mientras le colocaban las esposas. «Tengo amigos que no dudarán en vengarse». Yo la miré con firmeza. «Tal vez tenga amigos, pero también dejó demasiadas víctimas. Y esta vez la verdad ganó». Morales me colocó una mano en el hombro. «Estás a salvo ahora, hijo. Nadie volverá a comprarte». Las lágrimas que había contenido durante días brotaron al fin. En ese instante entendí que había sobrevivido a una pesadilla, pero que la lucha por la justicia apenas comenzaba. Los agentes escoltaron a doña Carmen y al juez hacia la patrulla, mientras la multitud de invitados observaba con rostros incrédulos. Algunos intentaban huir discretamente, pero fueron interceptados por oficiales estatales en la entrada. Yo me quedé en medio del salón con el corazón todavía golpeando como un tambor. Morales me miró con seriedad. «Necesitamos tu testimonio completo, Héctor. Esta red es más grande de lo que imaginas». Asentí, aunque la garganta me ardía por el miedo. Dolores apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. Había arriesgado todo para ayudarme, y verla allí, viva y libre, me dio fuerzas. Los invitados eran registrados uno por uno, y varios nombres de la libreta negra fueron confirmados en tiempo real. Empresarios, políticos, jueces, todos cómplices. Por primera vez entendí que mi sufrimiento no había sido aislado. Era parte de un sistema podrido que comerciaba con vidas inocentes. Y ese día, ese mismo instante, el muro de impunidad comenzaba a
desmoronarse. Me llevaron a la estación estatal, donde me ofrecieron un vaso de agua y un cuarto pequeño para descansar. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fría de Carmen, escuchaba la voz de mi padre firmando los documentos, sentía el peso de las cuerdas en mis muñecas. Morales entró y se sentó frente a mí. Héctor, lo que hiciste requiere valor. No muchos niños hubieran resistido tanto. Yo lo miré con rabia contenida. No quiero ser valiente, capitán. Solo quiero ser libre. Él asintió en silencio. Luego me mostró la libreta que yo había entregado. Con esto podemos derribar a toda la red. Pero necesitamos que hables en un tribunal. Tu voz es crucial. Tragué saliva. Testificar significaba revivir cada detalle, cada humillación, pero también significaba justicia, y yo sabía que, aunque doliera, no podía callar más. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y preparación legal. Me asignaron un psicólogo que intentaba aliviar mi carga, pero yo me sentía como un adulto atrapado en el cuerpo de un muchacho. Había perdido la infancia el día que mi padre me vendió, y ahora debía cargar con el peso de un proceso judicial enorme. Dolores también fue llamada a testificar. Su voz temblaba al describir cómo había visto a otros niños desaparecer en las manos de Carmen. El capitán Morales reunió un equipo especial para protegernos, pues las amenazas comenzaron a llegar casi de inmediato. Cartas anónimas, llamadas sospechosas, rumores de que alguien vendría por mí. Pero por primera vez no estaba solo. Había un grupo de adultos dispuestos a luchar por mí, a exponer la verdad. Y eso me dio una chispa de esperanza que no había sentido desde que salí de mi pueblo. El juicio comenzó 3 meses después. El tribunal estaba lleno. Periodistas, activistas, familiares de otras víctimas. Cuando entré en la sala, sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Doña Carmen estaba allí también, esposada, pero con la misma arrogancia de siempre. Me lanzó una sonrisa torcida, como quien aún cree tener el control. Yo respiré hondo y subí al estrado. Mi nombre es Héctor Domínguez. Comencé con voz temblorosa. Y esta es mi historia. Conté todo, la pobreza en el pueblo, la traición de mi padre, la llegada a la mansión, las amenazas, los otros niños. Cada palabra era como arrancar una espina de mi piel, doloroso pero necesario. Los jueces escuchaban con atención, y los murmullos en la sala confirmaban que mi testimonio estaba golpeando fuerte. Carmen intentó interrumpir varias veces, pero Morales estaba allí, asegurándose de que nadie me callara. Cuando terminé mi declaración, la sala quedó en silencio. Yo respiraba agitadamente, con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza renovada. Había contado lo que todos intentaron silenciar. El fiscal tomó la palabra y presentó la libreta negra como prueba irrefutable. Los nombres, las cifras, las fotos, cada página era un golpe contra Carmen y sus cómplices. El juez principal asintió gravemente, reconociendo el peso de la evidencia. Por primera vez, sentí que la justicia no era una ilusión, sino una posibilidad real. Carmen, sin embargo, me susurró al pasar cerca. Esto no acaba aquí, muchacho. Tarde o temprano pagarás por humillarme. Yo la miré fijamente y respondí en voz baja. Ya pagué demasiado. Ahora te toca a ti. Era un cierre parcial, pero sabía que mi lucha recién empezaba. Aquel niño vendido había encontrado su voz, y esa voz no volvería a ser silenciada. El día del juicio fue uno de los más duros de mi vida. Me senté frente a un tribunal lleno de extraños, periodistas, jueces y abogados que repasaban una y otra vez los documentos que habíamos conseguido.
Allí estaba también doña Carmen, sin joyas ni maquillaje, reducida a una figura frágil, pero aún con esa mirada helada que tantas veces me persiguió en mis pesadillas. Cuando el juez pidió mi testimonio, mis piernas temblaban, pero me obligué a hablar. Narré todo lo que había pasado, cómo mi padre me vendió, cómo Carmen me mantuvo prisionero, los planes de matrimonio forzado, los documentos falsificados y los niños que habían desaparecido antes que yo. Cada palabra era como abrir una herida, pero también sentía que al pronunciarlas cicatrizaban un poco. Mostré la libreta negra ante todos y el silencio en la sala fue absoluto. Ese cuaderno era la prueba viva de los crímenes. Vi en los ojos de Carmen algo que nunca había visto: miedo. Por primera vez, la mujer que controlaba jueces y policías se veía acorralada. Yo entendí que, aunque aún faltara mucho, la justicia había empezado a alcanzarla. Después del veredicto de culpabilidad, la ciudad entera se estremeció. Los periódicos publicaron titulares sobre la viuda Montiel y su red de menores, y la noticia corrió por todo el país. Algunos vecinos de mi pueblo fingían no haber sabido nada, mientras otros me miraban con vergüenza por no haberme ayudado en el pasado. Mi testimonio fue utilizado como ejemplo en programas de televisión, y aunque la exposición era dolorosa, comprendí que tenía que resistir, porque cada palabra servía para evitar que otros niños fueran vendidos como yo. Doña Carmen recibió una condena de 50 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Muchos de sus cómplices, el licenciado Velasco, el juez Navarro, policías locales, también fueron arrestados. Pero a pesar de la victoria, yo no podía sentirme completamente en paz. Dentro de mí existía un vacío profundo, el recuerdo de la infancia robada, de las noches en la mansión, de los documentos que casi sellaron mi destino para siempre. La justicia se había hecho, pero la herida permanecía. No obstante, había dado un paso. De víctima me había convertido en sobreviviente, y ahora me tocaba aprender a vivir con eso. Mis hermanas regresaron a mi lado semanas después del juicio. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Lloramos, nos abrazamos y también discutimos. Ellas habían vivido sus propios infiernos, mientras yo estaba atrapado en aquella mansión. La mayor, Lupita, me confesó que siempre supo lo que nuestro padre había hecho, porque lo escuchó aquella noche hablando con el sacerdote del pueblo. Su culpa era no haber podido impedirlo. Mi otra hermana, apenas una niña, me miraba como si yo hubiera desaparecido durante años en un sueño del que ahora despertaba. Reconstruir nuestra relación no fue sencillo. Pasamos por terapias, acompañamiento social y largas conversaciones llenas de silencios incómodos. Sin embargo, también hubo momentos de ternura, cenas juntos, risas compartidas cuando recordábamos cosas de la infancia que aún conservaban un poco de luz. Comprendí que la familia que había sido destruida por la traición de mi padre podía reconstruirse, no como antes, sino como algo nuevo, basado en la verdad y en el cuidado mutuo. Ese reencuentro se convirtió en mi ancla para no perderme en la oscuridad. Dolores, la mujer que me ayudó a escapar, se convirtió en una figura central en mi vida después de todo. Gracias a su valentía, pudo testificar y ser pieza clave para desmantelar la red de Carmen. El Estado la incluyó en un programa de protección de testigos y recibió una pequeña compensación económica que le permitió iniciar una vida distinta. Con ese dinero, abrió un taller de costura, sencillo pero digno, donde trabajaba con otras mujeres del barrio. Cada vez que la visitaba, me sorprendía verla sonreír, como si hubiera descargado de su alma el peso de años de silencio.
Ella me confesó que durante mucho tiempo había sentido culpa por no haber salvado a los otros chicos que pasaron por la mansión. Yo siempre le repetía que, al ayudarme, había salvado no solo mi vida, sino también las de muchos otros, porque sin su valentía la red jamás habría caído. Dolores, que había sido cómplice por miedo, ahora se convirtió en ejemplo de resistencia. Su redención era la prueba de que siempre se puede elegir cambiar, incluso cuando parece demasiado tarde. Mi relación con mi padre fue la herida más difícil de enfrentar. Verlo tras las rejas, con la mirada envejecida y el cuerpo derrotado, no me produjo alivio inmediato. Durante años rechacé la idea de visitarlo, incapaz de perdonar lo que me había hecho, pero con el tiempo y bajo la insistencia de mis hermanas, acepté verlo. El encuentro fue duro. Me pidió perdón entre lágrimas, repitiendo que la pobreza, la desesperación y la ignorancia lo llevaron a venderme. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. En sus palabras había arrepentimiento, pero también excusas que nunca justificarían el daño. Le dije claramente que no estaba allí para perdonarlo, sino para cerrar un ciclo. Él lloró, asegurando que en prisión había aprendido a leer y escribir, y que trataba de enseñar a otros reclusos como una forma de redención. Salí de aquella visita con un peso extraño en el pecho. No sentía compasión ni odio, sino una certeza fría de que había sobrevivido a pesar de él, y que mi vida seguiría adelante sin cargar su sombra. Con el paso de los años, mi vida tomó un rumbo inesperado. Gracias al apoyo de programas sociales y a la fuerza que encontré en mis hermanas, pude retomar mis estudios. No fue fácil. Empecé tarde, con muchas carencias, pero con una determinación que me mantenía en pie. Cada página leída era un acto de resistencia contra el destino que me habían impuesto. Decidí estudiar Derecho, convencido de que mi experiencia podía convertirse en un arma para proteger a otros niños y jóvenes. Al principio, algunos profesores me miraban con condescendencia, como si mi pasado me definiera para siempre, pero pronto entendieron que mi compromiso iba más allá de lo académico. Quería ser abogado no para ganar dinero ni prestigio, sino para enfrentar un sistema que tantas veces había fallado a los más vulnerables. Cada examen aprobado era un triunfo personal y un homenaje a todos los que no habían tenido mi misma oportunidad. Mi trabajo como abogado me llevó a enfrentar casos de tráfico de menores, explotación laboral y abusos de poder. Cada vez que me sentaba frente a un juez para defender a un niño o adolescente, recordaba mi propia historia. Usaba mi testimonio como herramienta. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia vivida en carne propia. Eso me daba fuerza y credibilidad. Con los años, fui invitado a colaborar con organizaciones internacionales que luchaban contra la trata de personas. Viajé a congresos, compartí mi historia en foros y ayudé a diseñar leyes más estrictas. Muchas veces, al terminar una conferencia, se me acercaban jóvenes con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por contar lo que otros callaban. En esos momentos, entendía que mi dolor no había sido en vano. Se había transformado en un faro para quienes aún estaban atrapados en la oscuridad. Doña Carmen Montiel murió en prisión 15 años después de su condena. La noticia llegó a mí una mañana cualquiera, mientras revisaba documentos en mi oficina. No sentía alegría ni tristeza, solo una especie de vacío. Ella había sido la pesadilla más grande de mi juventud, pero también el origen de la fuerza que me impulsó a luchar por los demás. Su muerte significaba el cierre de un capítulo, aunque las cicatrices permanecerían para siempre. En los periódicos apenas apareció una nota pequeña. Fallece empresaria condenada por tráfico de menores.
Nada más. Ninguna mención al terror que había sembrado ni a las vidas destruidas. Pero yo sabía la verdad, y también las decenas de sobrevivientes que habían logrado escapar gracias al desmantelamiento de su red. Su final fue silencioso, lejos del poder y la arrogancia con que había vivido. El día que cumplí 40 años, recibí una carta inesperada. Era de uno de los niños rescatados de las fábricas de Doña Carmen. Ahora era un hombre adulto, con familia propia, y me escribía para agradecerme. «Gracias por tu valentía», decía la carta. «Gracias por hablar cuando todos callaban. Me salvaste la vida sin conocerme». Al leer esas palabras, las lágrimas corrieron por mi rostro. Me senté en silencio, pensando en aquel niño de 15 años que había sido vendido como mercancía. Ese niño asustado jamás hubiera imaginado que un día recibiría una carta de alguien cuya vida cambió gracias a su resistencia. Comprendí entonces que el sufrimiento podía transformarse en algo más, en esperanza para otros, en un legado que trascendía mi propia existencia. Regresé varias veces al pueblo donde nací. La vieja casa de adobe ya no existía. Había sido demolida para dar paso a construcciones modernas, pero en las calles aún reconocía ecos del pasado. El ruido de las láminas durante la lluvia, el olor a tierra mojada, las risas de niños corriendo descalzos. Visité la tumba de mi madre y le hablé en silencio, contándole todo lo que había vivido. Le prometí que había sobrevivido, que me había convertido en un hombre que luchaba por la justicia. También fui a la prisión a ver a mi padre por última vez. Estaba débil, consumido por los años y el arrepentimiento. Nuestra conversación fue breve, sin abrazos ni reconciliaciones dramáticas. Solo dos personas que reconocían el peso de sus decisiones. Al salir de la cárcel sentí que, finalmente, cerraba un ciclo. Hoy, a mis 60 años, me siento en mi mecedora con una taza de té en la mano, compartiendo mi historia con el mundo. No lo hago para inspirar lástima, sino para recordar que incluso en la noche más oscura siempre existe la posibilidad del amanecer. Mis cicatrices no desaparecieron, pero se convirtieron en símbolos de resistencia. Aprendí que la libertad, ganada a tan alto precio, es el tesoro más valioso que poseo. Aquel niño de 15 años que una vez fui estaría orgulloso del hombre que soy ahora, un hombre que nunca olvidó, que nunca se rindió, que transformó el dolor en propósito. Y mientras mi voz alcance a otros, seguiré hablando, porque cada palabra es un grito contra la injusticia, un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz.